Aquí estoy nuevamente para continuar enseñándoles a realizar demostraciones geométricas. En esta ocasión tenemos una figura donde nos dicen que la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo BAC, y nos dan otro dato donde nos dice que la medida del ángulo ABE es igual a la medida del ángulo BAE, y nos piden demostrar que la medida del ángulo DBE es igual a la medida del ángulo CAE. Como en toda demostración, vamos a iniciar marcando en la figura los datos proporcionados, que en este caso son dos. Nos dicen que estos dos ángulos tienen la misma medida, que es lo mismo que decir que son congruentes. Además me dicen que esos otros dos ángulos también son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Y nos piden demostrar que el ángulo DBE y el ángulo CAE tienen la misma medida. Como siempre, vamos a buscar una estrategia de cómo llegar a la conclusión solicitada. En este caso, como los datos que me han proporcionado tienen que ver con ángulos, lo primero que se me viene a la mente es aplicar el postulado 13, que tiene que ver con la adición de ángulos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el ángulo CAE y el ángulo EBD forman parte del ángulo CAB y DBA respectivamente. Y tenemos una congruencia de ángulos que forman parte también de esos dos ángulos que acabo de mencionar. Entonces, si aplicáramos el postulado 13, o sea, el postulado de la adición de ángulos, con el ángulo CAB y el ángulo ABD, me quedaría lo siguiente: que la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo CAE más la medida del ángulo EAB. Lo mismo ocurre con el ángulo ABD, que diría yo que la medida del ángulo ABD es igual a la suma del ángulo EBD más la medida del ángulo EBA. Y como al descomponer este ángulo me quedan ángulos que son congruentes, fíjense bien que el ángulo EAB es congruente con el ABE, podría sustituir uno de estos dos en una de las sumatorias y luego aplicar la propiedad cancelativa de la igualdad, y ya que llegaríamos a la conclusión que nos solicitan en esta demostración. Bien, ya con este plan de demostración trazamos nuestra tabla, escribimos los datos. Uno de los datos es esta medida de ángulos, tenemos otro dato y ahora procedemos a ejecutar el plan. Bien, para no hacer muy larga la demostración, voy a aplicar el postulado 13, o sea, el postulado de la adición de ángulos de una sola vez en el paso 1. Observen que en el paso 1 yo tengo que la medida del ángulo ABD, o sea, que este ángulo ABD es igual a la medida del ángulo BAC, y es en esos ángulos donde quiero aplicar el postulado 13. Y para ahorrar pasos, voy a aplicar de una sola vez, dos veces el postulado 13 en el paso 1. Entonces lo hacemos acá en el paso 3. Decimos que la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo ABE más la medida del ángulo DB. Esto lo podemos observar en la figura. ABD es igual a la medida del ángulo ABE más la medida del ángulo DB. Lo mismo con el ángulo BAC. La medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo BAE más la medida del ángulo CAE. Entonces, si observan, apliqué dos veces el postulado 13 en el paso 1. Pude haber hecho esta aplicación de manera separada, pero se nos prolongarían los pasos, y lo importante acá es que se entienda qué enunciado estamos aplicando para llegar a esta situación. Bien, ahora observemos que en el paso 2 tenemos que la medida del ángulo ABE, que es este, es igual a la medida del ángulo BA, y que la medida del ángulo BAE, que es este, es igual a la medida del ángulo ABE. Entonces yo podría tomar la decisión de sustituir o bien ABE o la medida del ángulo
BAE. En este caso yo voy a sustituir la medida del ángulo BAE. ¿Por quién? Por la medida del ángulo ABE. O sea, voy a quitar esta medida, que es este, y voy a colocar este, porque los dos tienen la misma medida. Entonces eso hacemos en el paso 4. Ya sustituimos la medida del ángulo BAE por la medida del ángulo ABE. Entonces ahora tenemos una igualdad en la que tenemos dos medidas iguales en ambos miembros. Entonces por la propiedad cancelativa yo podría eliminar estas dos medidas y me quedaría entonces que la medida del ángulo de BE es igual a la medida del ángulo CAE. Esto por la propiedad cancelativa de la igualdad. Y si ustedes observan, hemos llegado a lo que se nos solicitaba concluir. Por tanto, ya hemos realizado la demostración solicitada. Bien, hagamos otra demostración. En esta figura se nos dice que el rayo ES es perpendicular al segmento EF. Lo marcamos. Decimos también que el rayo FR es perpendicular al segmento EF. También se nos dice que la medida del ángulo FEM y el ángulo MFE tienen la misma medida. También lo marcamos. Y se nos pide demostrar que la medida del ángulo MES y RFM tienen la misma medida. Lo marco en color naranja, indicando que estos son los ángulos que yo quiero demostrar que tienen la misma medida. Si ustedes observan, los datos que están acá proporcionados también tienen que ver con ángulos. ¿Por qué? Porque en el caso de las perpendicularidades, recuerden que decimos que un rayo y un segmento o cualquier combinación de rectas, segmentos o rayos, se dice que si son perpendiculares, entonces la medida del ángulo que conforman es un ángulo recto. Entonces el ángulo SEF es un ángulo recto por la definición de perpendicularidad. Lo mismo ocurre con el ángulo RFE. Y si forman ángulos rectos, entonces quiere decir que sus medidas es de 90. Quiere decir que la medida del ángulo SEM más la medida del ángulo MEF es igual a 90. Lo mismo ocurre con la medida del ángulo RFM y la medida del ángulo MFE. Estos dos suman 90 y estos también suman 90. Entonces, en el desarrollo de mi demostración, yo podría igualar estas dos sumas. Al igualar estas dos sumas, a través de la propiedad cancelativa, yo podría cancelar estos dos ángulos y lograría obtener la conclusión que se me pide, que es demostrar que estos dos ángulos tienen la misma medida. Bien, ya tengo mi plan. Trazamos la tabla. Escribimos los datos. Primero, la primera perpendicularidad, donde decimos que el rayo S es perpendicular a EF. Nuestro segundo dato, que es otra perpendicularidad. Y el tercer dato, que es la igualdad de estas dos medidas. Bien, lo primero que voy a hacer acá es decir que el ángulo SEF es un ángulo recto. ¿Apoyado en qué? En esta definición, que es la definición 4.10, que dice que si dos rayos, en este caso habla de dos rayos, pero esto puede ser cualquier combinación de rayos, rectas, segmentos, forman un ángulo recto, entonces se llaman perpendicularidades. Entonces aquí habla de que para que sean perpendiculares tienen que formar un ángulo recto. Entonces decimos que el ángulo SF es un ángulo recto apoyado en el paso 1, que nos dice que este rayo y este segmento son perpendiculares. Entonces aquí está. Lo mismo ocurre con el paso 2, donde me dice que el rayo FR es perpendicular a F. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo RFE es un ángulo recto. También por la misma definición de perpendicularidad, o sea, la definición 4.10. Ahora, existe un teorema que dice que todos los ángulos rectos son congruentes. Entonces, este es el teorema 4.3, dice, dos ángulos rectos, cualesquiera son congruentes. Entonces, en el paso 4 y en el paso 5 hablo de dos ángulos rectos. Entonces, yo podría
decir que el ángulo SF y el ángulo RFE son congruentes, aplicando el teorema 4.3. Entonces aquí lo digo, ¿verdad?, que estos dos ángulos son congruentes. Ahora bien, como voy a realizar algunas operaciones, estos dos ángulos los voy a convertir en medidas, y esto lo puedo hacer aplicando la definición 4.12, donde nos dice que dos ángulos con la misma medida se llaman ángulos congruentes. Es decir, que si dos ángulos son congruentes, yo puedo igualar sus medidas. Entonces lo hacemos y ya tenemos acá esta congruencia convertida en la igualdad de dos medidas. Ahora, observemos que el ángulo SF en la figura es este ángulo, SEF, y este ángulo está conformado por el ángulo SEM y MEF. Entonces en este caso yo podría aplicar el postulado de la adición de ángulos para este ángulo. Lo mismo ocurre con el ángulo RFE. Este ángulo lo puedes componer en la suma de la medida del ángulo RFM más la medida del ángulo MFE. Entonces, en esta igualdad voy a aplicar el postulado de la adición de ángulos, o sea, el postulado 13, en dos ocasiones. Lo hacemos acá. Aquí está el postulado 13. Miren, aquí nos dice que la medida de un ángulo lo puedes componer en la suma de los ángulos siempre y cuando este punto D, que en este caso es el punto M, esté en el interior del ángulo. Bueno, lo hacemos. Entonces miren, sustituimos la medida de este ángulo en esta suma y la medida de este ángulo en esta suma, aplicando el postulado 13, o sea, el postulado de la adición de ángulos. Ahora bien, en el paso 3 yo tengo que la medida del ángulo FM es igual a la medida del ángulo MFE. Si ustedes observan, esta medida aquí la tengo en el paso 8 y esta medida también está en el paso 8 acá. Entonces yo bien puedo sustituir cualquiera de estos dos ángulos, estos dos que es en azul y rojo, por cualquiera de estos dos. Yo tomo la decisión de cambiar la medida del ángulo FEM. Entonces, ¿cómo lo cambio? Bueno, quito esta medida y lo sustituyo por la medida del ángulo FE. Ese sería el siguiente paso. Y la justificación sería sustitución del paso 3 en el paso 8. Entonces ahora tengo la igualdad de dos sumas donde yo tengo una medida que es equivalente a otra. Entonces, cancelando, nos quedaría que la medida del ángulo MS es igual a la medida del ángulo RFM. Esto aplicando la propiedad cancelativa de la igualdad. Y ya con este paso nosotros logramos llegar a la conclusión deseada.